Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Recuerda comentar, así este video llega a más gente y eso me motiva más a traer los fics. Capítulo 11. Esta es la consecuencia de alterar el canon, murmuró Shika para sí mismo mientras veía pasar días, semanas e incluso un mes, pero Tsunade no se movía de su postura. No iba a regresar a la aldea. Esta vez no estaba Orochimaru para presionarla, y tampoco había ningún trato con Naruto. En este caso, hacerla regresar era difícil, casi imposible. Al menos no hasta que alguien le dé una paliza y la arrastre de vuelta a la aldea. Jiraiya podría hacerlo si usa el modo sabio, aunque Shika duda que funcione y, además, incluso si fuera posible, seguiría sin convertirse en Hokage. Suspiró. Bueno, al menos así me mantengo alejado del pueblo, es mejor que estar en el pueblo donde ese viejo bastardo de Danzo me está persiguiendo. En ese momento, Shika estaba entrenando solo un poco más lejos del pueblo donde Jiraiya seguía intentando convencer a Tsunade de que volviera a la aldea y se convirtiera en Hokage. Naruto estaba entrenando y llevaba haciéndolo desde que Shika le enseñó a usar los clones de sombra para un aprendizaje acelerado. Fue un error por su parte. Ahora el rubio no dejaba de entrenar al ver lo bien que se estaba volviendo en tan poco tiempo. Shika entiende que la sensación de volverse más fuerte es adictiva, pero eso no significa que dedique todo su tiempo a entrenar. Bueno, no creo que yo sea mucho mejor en este sentido, una cosa era segura. A este paso, Naruto pronto dejaría atrás a Sasuke. Shikamaru no podía permitirlo. Los dos hijos del destino debían ser iguales, y si no lo eran, las cosas podían ponerse muy feas. Actúan como una mina terrestre el uno para el otro, porque su techo es demasiado alto, nadie más puede alcanzar el nivel cuando realmente se vuelven más fuertes. En ese caso, que una persona tenga tanto poder no es bueno. Por no mencionar que, a diferencia de Naruto, él sí tenía interés en Sasuke. Sus planes requieren que Sasuke sea más fuerte que él. Tengo que volver pronto y empezar a entrenar con él. Me quedan menos de 3 años antes de que Akatsuki ponga en marcha su plan. Necesito empezar el mío antes de que pase un año, murmuró Shika, y volvió a entrenar. El tiempo seguía pasando volando y la presión sobre Jiraiya aumentaba. Habían transcurrido 2 meses desde la muerte de Hiruzen Sarutobi, lo que significaba 2 meses sin Hokage en la aldea. La situación se estaba volviendo peligrosa. Tsunade no se movía de su sitio. Al principio, a Shika no le importaba, tal vez porque sabía que Jiraiya también podía convertirse en un buen Hokage si se lo proponía, pero ahora quería que Tsunade regresara. ¿Por qué de repente? Porque antes solo se fijaba en el problema superficial, en la necesidad de un nuevo Hokage, pero es importante que Tsunade regrese por varias razones, políticas, militares y de futuro. Sin Tsunade, no habrá nadie que enseñe a Sakura, lo que significa que Konoha perderá a una excelente ninja médico que podría estar a la par con Tsunade y a una shinobi de nivel Kage muy poderosa. Jiraiya puede ser un buen Hokage, pero no tiene la influencia política necesaria para controlar a alguien como Danzo. El nombre de Tsunade es importante en este caso. Por último, no solo en el futuro sino incluso ahora mismo, Konoha necesita todo su poder. En menos de 3 años Akatsuki estará en movimiento, e incluso si Jiraiya se convierte en Hokage, entonces Konoha perderá su red de espionaje muy bien desarrollada que Jiraiya dirige y un shinobi de nivel Kage del campo de batalla. Después de todo, el Hokage rara vez entraba al campo de batalla a menos que fuera absolutamente necesario. Ya te lo dije, Jiraiya, no voy a volver a esa aldea. Solo estás perdiendo el tiempo, dijo Tsunade con mucha irritación en el rostro. Pero Tsunade, la aldea te necesita. Ahora mismo no hay nadie más que tú que sea apto para el puesto. Si no vienes, ya sabes lo que pasará, dijo Jiraiya, aunque ahora parecía algo agitado. Tsunade lo sabía, ¿cómo no iba a saberlo? Su apellido bastaba para brindar estabilidad política si aceptaba convertirse en Hokage. Pero no había forma de que diera marcha atrás. Estás perdiendo el tiempo, no me voy a convertir en Tsunade quiso negarse una vez más mientras la ira la dominaba, pero entonces una voz suave la interrumpió. Señorita Tsunade, he oído que le gusta apostar, ¿sí? Jiraiya, Naruto, Shizune y Tsunade giraron la cabeza para ver entrar en la taberna a un chico de 12 años con un físico ligeramente musculoso. Era Shika, por supuesto. ¿Eres tú, chico? Pensé que habías regresado al pueblo, dijo Tsunade. Después de ese primer día, Shika nunca se molestó en intentar convencer a Tsunade. Simplemente se centró en su entrenamiento y en hacerse más fuerte. Era la primera vez en 2 meses que Shika se dejaba ver ante las 2 mujeres. Ah, bueno, no podemos hacer eso hasta que completemos la misión. Queda mal en mi expediente. Shika se encogió de hombros.
Bueno, será mejor que te prepares para despedirte de ese récord perfecto porque no voy a ir y punto. Tsunade resopló y se burló. En realidad, estoy aquí precisamente por eso, dijo Shika mientras buscaba un asiento cercano y pedía algo para sí mismo. Entrecerrando los ojos, Tsunade preguntó. Oh, ¿tú también quieres unirte a estos dos idiotas para convencerme de que regrese? Y yo que pensaba que los hombres de Nara tenían más cerebro. Jiraiya y Naruto también miraron a Shika con curiosidad. Prácticamente lo habían intentado todo, pero no habían logrado convencer a Tsunade. Bueno, no, los hombres son igual de estúpidos en todas las razas, nosotros en Nara no somos diferentes. Al oír esto, Tsunade arqueó las cejas. Pero bueno, a menudo estos tipos estúpidos dan con una solución simple y estúpida a los problemas más complejos. Y entonces la gente estúpida empieza a llamarlos genios. Esto confunde a todo el mundo. Naruto, en particular, parecía confundido y comenzó a sentir como si lo entendiera todo. Niña, no me hagas perder el tiempo, ¿qué quieres? Preguntó Tsunade con irritación. Hice una pregunta en cuanto entré al lugar, fuiste tú quien me hizo preguntas sin sentido. Shika se encogió de hombros y vio cómo las cejas de Tsunade se crispaban. Sí, me gusta apostar, ¿y qué? Bien, entonces, ¿apostamos? Si gano, vienes con el Hokage. No, antes de que Shika pudiera terminar lo que quería, Tsunade lo interrumpió. A Shika no le importaba eso. Simplemente continuó. Y si ganas, te daré esto, dijo Shika y, con indiferencia, le arrojó un pequeño libro a Tsunade, quien lo atrapó fácilmente incluso estando borracha. Miró a Shika con expresión amenazante, como si no le gustara que le arrojaran cosas, pero aún así abrió el libro para ver qué era. Pero cuando abrió los ojos, nunca los volvió a cerrar. De hecho, se abrieron como platos. Tsunade luchó por mantener la compostura después de eso. Puedes tenerlo todo. Alto riesgo y grandes recompensas. ¿Qué dices? ¿Te apetece un duelo conmigo? Shika sonrió con suficiencia. Al oír las últimas palabras, no solo Tsunade, sino todos, reaccionaron con furia hacia Shikamaru como si de repente le hubiera salido otra cabeza. Shika, ¿en qué estabas pensando? Esa mujer me dio una paliza con solo un movimiento de dedo, gritó Naruto antes que nadie. Shika simplemente puso los ojos en blanco, claramente esperando algo así de Naruto, no le prestó mucha atención y siguió mirando a Tsunade. Ella también era bastante parecida, sin prestar mucha atención a los demás más allá del pequeño libro que tenía en las manos. Niño, ¿qué eres? ¿Has asaltado un banco o algo así? Preguntó Tsunade con los ojos muy abiertos. No, pero algo así. No te preocupes, no es dinero negro. Dime si te interesa o no, preguntó Shika. El pequeño libro que le arrojó a Tsunade era su propio libro de cuentas. Era mucho dinero el que obtuvo saqueando a Gato. ¿Dinero negro? Tsunade y los demás parecían confundidos, no tenían el concepto de dinero negro aquí, porque no hay forma de ocultar dinero a esos nobles y daimios. Mientras Naruto gritaba tonterías, Jiraiya permanecía tranquilo. Ya le dolía la cabeza. Si esto hubiera ocurrido un poco antes, seguramente habría detenido a Shikamaru, pero ahora ni siquiera lo intentó. Lo intentó todo para convencerlo, pero fue en vano. Entonces, dejó que Shika hiciera lo que quisiera, quizás funcione. Y cuando se trata de tanto dinero, bueno, él no tiene nada que ver. Tras decir esto, Shika guardó silencio, sin decir nada más. Los ojos de Tsunade reflejaban un signo de dólar. Era casi evidente que luchaba contra su aversión por el pueblo y su codicia por el juego. Yo todavía no me convertiré en Hokage, dijo finalmente Tsunade mientras cerraba el libro con vacilación. Era dinero fácil, era imposible que una Chunin recién ascendida pudiera vencerla, pero aún así no quería arriesgarse. Después de todo, todavía era vulnerable a la sangre, así que incluso ese pequeño riesgo de que regresara era imposible para ella. HMPH, vaya jugador que eres, incluso con una ventaja tan grande, juegas a lo seguro, ¿de verdad no tienes suficiente confianza en ti mismo? Shika parecía indiferente y desinteresado al decir esto, lo que irritó aún más a Tsunade. Mira, te haré otra gran oferta. No te pediré que te conviertas en Hokage si regresas a la aldea. Pero a cambio, tienes que quedarte en la aldea y ayudar. ¿Puedes hacer eso? Preguntó Shika mientras cortaba el dango que acababa de recibir, sonando despreocupado una vez más. Mocosa, no me subestimes, hablas como si estuvieras segura de que perdería, rugió Tsunade mientras aplastaba el vaso que tenía en la mano. En ese momento, cuando ella pensaba que Shika tenía una forma de vencerlo, ¿por qué el niño haría esto? Shika no respondió directamente, se comió su último dango y luego se lamió la mano mientras miraba el palito que venía con el dango. Tomando el palo, se lo clava en el pulgar.
Antes incluso de sentirlo, apareció una pequeña gota de sangre al aplicar presión. Esto hizo que los demás se preguntaran qué estaba haciendo, pero Tsunade y Shizune comprendieron su intención. Él sonrió y arrojó su sangre, dejándola caer frente a la hermosa rubia, lo que la hizo detenerse en seco, y todo su alboroto anterior se desvaneció casi instantáneamente. Sí, estoy seguro de que puedo vencerte. Tan seguro que lo expresaré diciendo que ni siquiera necesitaré derramar una sola gota de sangre, si lo hago, ganarás por defecto. Dijo Shika, rompiendo el silencio. Tsunade lo miró a los ojos, entrecerrando los suyos. El mocoso sabía de mi problema, y no lo va a usar en una pelea. Tsunade se vio afectada por la sangre, pero era solo una gota, por lo que no se quedó completamente paralizada. Intenta ignorar el enrojecimiento que tiene delante para mantener las apariencias. ¿Lo dijo así para que los demás no se enteraran de mi problema? Tsunade miró fijamente a Shika, ejerciendo más presión sobre la mesa. El crujido de la madera estaba poniendo tensos a los demás. Al principio, Shizune quiso intervenir directamente, sabiendo que el chico conocía la debilidad del Sama de Tsunade, pero también comprendió lo que el chico decía. Esto significaba que el chico no usaría la sangre contra ella, era un gesto de buena voluntad por su parte. Así que no intervino al ver que Tsunade era capaz de controlar sus nervios con solo ver una simple gota de sangre, pero aún así no le gustaba esa apuesta de la que él hablaba. ¿Qué le daba tanta confianza como para estar seguro de que podía vencer a uno de los Sannin? Jiraiya tampoco sabía del problema de Tsunade, pero al ver lo callada que se había vuelto de repente, empezó a sospechar. Sin embargo, al mismo tiempo, sentía mucha curiosidad por saber qué era lo que le daba a Shika tanta confianza en que podía vencer a Tsunade. Al ver que su mensaje había sido comprendido, Shika se limpió la gota de sangre y, en silencio, su pulgar sanó. Si estás interesada, ven a la zona de la montaña mañana por la mañana, si no, daremos por fracasada esta misión, de todos modos no tiene sentido perseguir un fracaso, dijo Shika y se levantó. Esa última frase fue precisamente lo que la hizo enfadar y sacar a Spike de quicio, y funcionó a la perfección. Aquello la puso nerviosa y Tsunade estalló de rabia, pero antes de que pudiera decir nada, vio que Shika ya no estaba. Esto provocó que ella y los demás en la taberna fruncieran el ceño. ¿No lo vieron marcharse? Este chico se está volviendo interesante con el paso del tiempo, pensó Jiraiya con una leve sonrisa en el rostro. Ahora incluso él se preguntaba qué tramaba Shika. Vaya, eso sí que fue genial, Naruto tenía los ojos brillantes. La forma en que Shika actuó le pareció bastante genial. ¿Tsunade-sama, vas a ir mañana? Preguntó Shizune, haciendo que Tsunade frunciera los labios pensativa. Por otro lado, Shika deja que Tsunade decida esto, observando si su espíritu combativo aún perdura. Porque, de no ser así, lo mejor para ella sería mantenerse alejada de la aldea. Será mejor que me ponga en marcha, necesito prepararme mucho. Finalmente, llegó el momento. Shika, junto con Naruto y Jiraiya, esperaron a que llegaran Shizune y Tsunade. ¿Estás seguro de que quieres hacer eso, chico? Tsunade no tendrá piedad solo porque seas un niño, ¿sabes? Preguntó Jiraiya con un gesto pensativo en el rostro. El hombre sabía en su interior que no había manera de que Shika pudiera ganar externamente usando algún método invisible, como usar el miedo de Tsunade a la sangre en su contra, pero el chico ya les había dicho a todos que conocía ese miedo y que no lo usaría contra Tsunade. Esto ponía ansioso a Jiraiya. Por mucho que hubiera visto a Shika, sabía que era como cualquier Nara típico, con su gran inteligencia, aunque tal vez no fuera el mejor en ese aspecto y, de alguna manera, carecía de la pereza típica de los Nara. Esto le hace preguntarse qué estaría pensando exactamente el chico, porque no es como Naruto, que simplemente se lanza de cabeza a una pelea que no puede ganar. Tengo una solución. Sin embargo, me gustaría que Jiraiya-sama estuviera preparado. Lo que planeo hacer será peligroso. Tengo plena confianza en que funcionará, pero por si acaso, deberías activar el modo sabio si crees que las cosas se complican. Shika entrecerró los ojos con expresión seria. ¿Qué? Modo sabio. Mocoso, ¿cómo sabes eso? ¿Acaso entiendes qué es el modo sabio? Dijo Jiraiya con una expresión cómica. Oye, sabio pervertido, ¿qué es el modo sabio? Naruto parece un poco confundido al ver que nada de lo que Jiraiya y Shika estaban diciendo le llegaba a la cabeza. No tienes de qué preocuparte, respondió Jiraiya rápidamente a Naruto antes de volver a prestarle atención a Shika. ¿Qué piensas hacer? Preguntó Jiraiya con un tono serio. Lo que voy a hacer es exactamente lo que prometí ayer. Voy a derrotar a Tsunade y hacer que regrese a la aldea, respondió Shika con una sonrisa burlona, como si llevara mucho tiempo planeándolo.
A Jiraiya no le gustó esa sonrisa. Ahora estaba completamente seguro de que el chico tramaba algo importante. Seguía convencido de que, sin importar lo que planeara el Chunin, no detendría a Tsuande, pero sintió un escalofrío en el corazón al ver a Nara sonriendo de esa manera. ¿Una Nara motivada es una Nara aterradora? Al cabo de un rato, los tres empezaron a sentir que Tsunade no volvería. Ya era mucho después del amanecer y comenzaron a deprimirse. Justo cuando pensaban en regresar, vieron a dos personas que se acercaban. Un largo suspiro de alivio escapó de las bocas de las tres al ver al cerdito, fácilmente reconocible, sostenido por una mujer y a la otra luciendo sus 106 en todo su esplendor. Llegas tarde. Naruto fue el primero en gritar. Tsunade ni siquiera se molestó en reconocerlo y solo entrecerró sus hermosos ojos color miel hacia Shika con toda la furia que pudo reunir. Si las miradas mataran, murmura Shika con un suspiro, dando a entender que para él esto es incluso más pesado que para los Sannin. Mocosa, ríndete, Wai, Tsunade estaba diciendo, pero la interrumpieron a mitad de la frase. No hablemos de tonterías. Ya llegas tarde. Si gano, regresas a Konoha con nosotros. Si ganas, todo el dinero que te vi será tuyo. No voy a sacar sangre. Shika parecía bastante molesto y repitió las condiciones una vez más para asegurarse de que no hubiera ningún error en sus términos. HMPH, Tsunade resopla con desdén en su voz antes de asentir. Bien, ya me esperaba que me pidiera pruebas de que tengo tanto dinero. Lo tengo, pero no tengo ninguna prueba aparte de los libros de contabilidad para mostrarle ahora mismo. En cuanto a perder, pensó Shika y una enorme sonrisa apareció en su rostro. Jiraiya-sama y Naruto, retrocedan 200 metros y quédense ahí, no se acerquen hasta que sea absolutamente necesario, dijo Shikamaru con tono serio, lo que hizo que Jiraiya frunciera los labios, preguntándose si debía hacerle caso. Pero al final, lo hicieron. Aunque 200 metros era una distancia considerable, normalmente bastaría para entrenar, ¿por qué 20 metros más allá de ellos? Aún así, lo hicieron. Shizune hizo lo mismo y se unió a Jiraiya y Naruto. No había razón para pedirles que retrocedieran tanto. La batalla terminará pronto. Tsunade puso los ojos en blanco mientras crujía los nudillos. Sí, terminará más rápido, pero es importante que se mantengan alejados para no ser el objetivo del ritual de invocación. Shika respondió sin dudarlo, y exhaló lentamente para prepararse. ¿Invocación? Los ojos de Tsunade se entrecerraron. Según ella, Shikamaru podría tener una gran invocación que quería usar. En ese caso, tiene sentido que los haya enviado tan lejos. Mocoso, no te molestes, porque no te lo permitiré. Tsunade no quería tener tantos problemas luchando contra una invocación gigante. Así que actuó primero, se abalanzó sobre Shika con una velocidad cegadora y luego lo golpeó, aunque todavía se contenía, después de todo no quería matar al chico. Para su desgracia, en el momento en que el ataque la alcanzó, vio que se trataba de un clon. Entonces oye una voz a sus espaldas. Siento tener que hacerte esto, pero no tengo otra opción. Pero solo porque eres tú me atrevo a sacarlo. Shika estaba un poco alejado de Tsunade mientras hacía un gesto con la mano. Tsunade no se molestó en escuchar esto. No pensaba dejar que Shika invocara a la bestia que tenía planeada. Se abalanzó sobre él. Espada de 8 manos divergentes y la general divino, con este tesoro, invoco. Mahoraga, espada de 8 manos divergentes y la general divino, con este tesoro, invoco. Mahoraga. Shika gritó, el grito fue suficiente para llamar la atención, pero en realidad fue la figura gigantesca que apareció después de este cántico la que atrajo la atención de todos. Aquello detuvo a Tsunade en seco. Al ver al monstruo invocado, que era 4 veces más alto que ella, sintió una punzada de inquietud en su corazón. Había visto invocaciones más grandes sin ánimo de hacer un juego de palabras en su vida, pero había algo en ese monstruo humanoide sin ojos con una espada unida a sus brazos que hizo que su cuerpo se detuviera instintivamente, como si supiera que ese tipo no era buena noticia. Shika desapareció inmediatamente de su lugar tras invocar a Mahoraga. Menos mal que lo hizo, porque al segundo siguiente un puño gigante cayó justo donde Shika estaba. ¡Bum! La tierra se hizo añicos por el poderoso puñetazo. Sin duda, Shika habría muerto si no hubiera desaparecido de su lugar en ese instante. ¿Qué es eso?, preguntó Jiraiya con los ojos entrecerrados. Él también tenía una sensación en su interior, una sensación que solo pueden tener aquellos que han perfeccionado sus instintos en el campo de batalla, era una sensación de peligro que solo sienten después de ver a un oponente realmente problemático. Una invocación muy especial llamada Mahoraga. Una de las más fuertes y peligrosas que tengo en mi arsenal. La voz de Shika resonó de repente en los oídos de Jiraiya y los demás, haciéndolos voltear sorprendidos.
Mocoso, ¿qué haces aquí? Espetó Jiraiya. Shika simplemente hizo un gesto con la mano para que el anciano se calmara primero. Nunca dije que lucharía contra ella personalmente. Toda la lucha la librará mi invocación. No soy tan tonto como para enfrentarme solo a un Sannin, dijo Yuta con una expresión indiferente, lo que provocó que Jiraiya frunciera los labios. Sabía que algo andaba mal con todo esto. Sin embargo, eso no era lo que le interesaba en ese momento, quería saber qué era esa situación, no parecía ningún animal, y esa sensación que tenía. Shika, sabiendo lo que Jiraiya estaba pensando, simplemente negó con la cabeza y dijo, no voy a explicar nada, solo sepan esto. Yo tampoco estoy seguro de lo fuerte que es ese tipo, es el único que no puedo controlar de entre todas mis invocaciones. Así que prepárate por si Tsunade se encuentra en una situación desesperada, dijo Shika, juntando las manos para observar la pelea. ¿Más invocaciones? ¿Tiene más de estas cosas? Shizune y Naruto miraron a Shika con asombro, mientras que Jiraiya lo miró con curiosidad. Tsunade, por otro lado, miró al gigante con una sonrisa burlona en los labios. Así que esto es lo que ese mocoso decía que era su victoria. Bien, veamos de qué eres capaz. Tsunade dijo con una sonrisa maliciosa y se abalanzó sobre el monstruo que tenía delante. Apretó los puños, esta vez sin contenerse. No le importaba matar a esta invocación, a diferencia de lo que le ocurrió con Shika. ¡Ah! Ruge en voz baja. Un solo puñetazo bastará. Con un grito feroz, se lanzó contra Moraga, con el puño resplandeciente de chakra. El suelo se agrietó bajo sus pies mientras ponía toda su fuerza en el golpe, impactando con fuerza contra el costado de la bestia. El impacto generó ondas expansivas en el aire, y Moraga salió disparado hacia atrás, estrellándose contra el suelo con un estruendo ensordecedor. Shika, que estaba a un lado, abrió los ojos con incredulidad. Ella lo eliminó de un solo golpe. Sabiendo por qué Moraga era un oponente complicado, también conocía el único problema que tenía el Shikigami. Si realmente existían ataques capaces de derrotarlo de un solo golpe, entonces todo había terminado. No le digas a esa mujer violenta que mató a Moraga de un solo disparo. Tsunade se crujió los nudillos, pensando que la pelea había terminado. Vaya, eso es todo, la verdad es que esperaba más, dijo mientras buscaba a Shika. Ahora le tocaba a ese mocoso recibir un puñetazo. Pero para su sorpresa, Moraga comenzó a moverse. Lentamente, la enorme criatura se alzó del suelo, con la rueda de Moraga girando sobre su cabeza con un suave zumbido. El daño del puñetazo de Tsunade pareció desvanecerse mientras Moraga se yergue de nuevo. Dios, casi me da un infarto, mi único as se destruye antes incluso de que pueda empezar la pelea, murmuró Shika y dejó escapar un largo suspiro que no sabía que estaba conteniendo hasta ahora. Al ver que la rueda giraba, se alegró. Porque una vez que esa habilidad de Buggy se descontrola, jeje. ¿Qué? Tsunade parpadeó, sorprendida. La voz de Shika rompió la confusión. Dinos cuando tengas suficiente, lo detendremos. Bueno, lo intentaremos. Shika no lo dijo en voz alta. Tsunade apretó los dientes, decidida a no rendirse fácilmente. Bien. Si necesitas más, adelante. Se lanzó de nuevo hacia adelante, con los puños rebosantes de chakra, lanzando una ráfaga de puñetazos contra Moraga. Cada golpe impactaba con la fuerza de un ariete, pero con cada impacto, la bestia sufría menos daño. Su cuerpo parecía endurecerse, adaptándose a la fuerza de los golpes de Tsunade, imbuidos de chakra. Tras varios golpes, quedó claro. Moraga no solo resistía sus puñetazos, sino que se estaba volviendo inmune a ellos. Los puños de Tsunade, que podían aplastar rocas y destrozar montañas, literalmente, ahora no tenían ningún efecto. ¿Qué demonios? Gruñó Tsunade, cada vez más frustrada. Retrocedió de un salto, entrecerrando los ojos mientras evaluaba la situación. Esta maldita cosa está resistiendo mis golpes como si nada. Estaba confundida, y con razón. Esos golpes eran suficientes para destrozar incluso la armadura de Susanoo. Y ahora no hacían nada. Shika, observando desde la distancia, miraba en silencio con el ceño fruncido. Aunque, por mucho que me divierta ver a Paparraga pateando traseros, me desanima saber que me va a resultar mucho más difícil vencerlo. Incluso a día de hoy, no tengo ni idea de cómo voy a hacerlo. Shika suspira con expresión de impotencia. Moraga, ahora completamente inmune a sus golpes, dio un paso al frente. El suelo tembló bajo su peso. Antes de que Tsunade pudiera reaccionar, lanzó su enorme brazo contra ella. El golpe impactó, enviándola volando hacia atrás y estrellándose contra el suelo con una fuerza ensordecedora. Tsunade escupió sangre, haciendo una mueca mientras se ponía de pie.
Maldita sea, intentaba no ver su propia sangre, aunque creía que su tolerancia a ella era mucho mejor. Se limpió la boca. Supongo que no tengo otra opción. Activó su marca de las 100 curaciones, y unas marcas negras se extendieron por su rostro mientras su cuerpo comenzaba a sanar rápidamente. Eso, Jiraiya y Shizune sabían lo que era, más sorprendidos al ver esto que de que los puñetazos de Tsunade fueran inútiles contra esa invocación. Muy bien, grandulón, murmuró, con la voz cargada de ira y mucha irritación. A ver si te las arreglas con esto. Volvió a lanzarse al ataque, pero esta vez tampoco sus golpes fueron efectivos. Porque su principal arma seguía siendo los puñetazos, por muy fuertes que fueran. Hasta que no sea Saitama o algo así, esos puñetazos no le harán nada. Por desgracia para ella, no lo sabía. Moraga ya se había adaptado a sus golpes, y ahora, ni siquiera su fuerza sobrehumana era suficiente. Cada puñetazo impactaba con menos fuerza, y la criatura apenas reaccionaba. Moraga contraatacó con un poderoso golpe que tomó a Tsunade por sorpresa. El impacto la hizo deslizarse por el suelo, tosiendo más sangre. Rápidamente se curó, pero Moraga no había terminado. El siguiente golpe la impactó con más fuerza, y esta vez, las heridas no sanaban tan rápido. ¿Qué está pasando? Gruñó Tsunade, poniéndose de pie tambaleándose. La voz de Shika resonó de fondo. No seas una bruja testaruda, avísanos cuando ya no puedas más. Shika no intentaba provocarla, aunque sin quererlo esa era su intención. En realidad, se preocupaba por ella. Es difícil lidiar con la gran adaptación de los Mahoraga, hasta el punto de que un ataque repentino de los Shikigami podría ser fatal. Tiene que estar alerta. Tsunade maldijo entre dientes. Esto no es justo. Lo mato a puñetazos y se encoge de hombros como si fueran moscas. ¿Cómo se supone que luchas contra algo que ignora todos tus ataques? Gritó Tsunade con irritación, comprendiendo por fin, al menos en parte, lo que estaba pasando. Moraga avanzaba, implacable en su ataque. Cada golpe de la bestia se sentía como una montaña derrumbándose sobre ella. Intentó usar otros jutsu contra el Shikigami, como jutsus elementales, pero Moraga se adaptó de nuevo. Ninguno de los ataques fue lo suficientemente fuerte como para derrotar a Moraga de un solo golpe. Esquivó los golpes lo mejor que pudo, pero con cada impacto, su curación se volvía más lenta y menos efectiva. Entonces, con una terrible certeza, sintió una herida en el costado que se negaba a cicatrizar. Los ojos de Tsunade se abrieron de horror. No, no se está curando, mis 100 marcas ahora se niegan por completo a curarme. Moraga volvió a atacar, y esta vez el golpe fue demasiado fuerte. Tsunade cayó de rodillas, jadeando, su cuerpo luchando por recuperarse. La sangre goteaba de su boca mientras intentaba ponerse de pie. Maldita sea. Murmuró. He pasado por cosas peores. Intentó moverse, pero nada salía como ella quería. Esto es ridículo. Gritó, golpeando el suelo con rabia. ¿Cómo demonios se supone que voy a vencer algo así? Justo cuando Moraga alzó el brazo para el golpe final, Jiraiya, que estaba junto a Shika y los demás, movió con una velocidad cegadora un gigantesco Rasengan que ya tenía en la mano, listo para derribar a esa invocación. Toda su admiración y sorpresa quedaron olvidadas por el momento. Ahora solo quería salvar a Tsunade. Jiraiya estaba listo para salvar a Tsunade, pero antes de que Jiraiya pudiera siquiera acercarse a ella, el Mahoraga, que se alzaba imponente sobre el Sannin babosa, desapareció entre las sombras. Apartando a todos a un lado, Shika jadeó sorprendida. Rasen, la gran bola Rasengan de Jiraiya, se detuvo a mitad de camino mientras él permanecía confundido y asombrado. Funcionó tal como lo esperaba Shika, que estaba a un lado, suspiró aliviado al ver esto y luego esbozó una gran sonrisa. Por fin, todas esas pruebas dieron sus frutos, murmuró Shika entre dientes, y luego, junto con Naruto y Shizune, se acercaron a Tsunade, que seguía muy herida. En realidad, se enteró de este pequeño truco hace algún tiempo. Estaba intentando domar al buey. Intentó muchas cosas, pero ese Ox es diferente. Así que la única opción era detener a Piscinox por completo para dejarlo inservible. Por supuesto que tendió una trampa. La diferencia radicaba en que él no había invocado al buey. Era un clon suyo, ya que planeaba activar la trampa personalmente. Y fue entonces cuando ocurrió algo interesante. Durante la refriega con el buey, el clon que lo había invocado fue destruido y, para su sorpresa, el buey también desapareció. Esto le resultó sorprendente e interesante, así que probó con otras cosas diferentes y los resultados fueron, cuanto menos, interesantes.
Que la invocación intentará matar al invocador o a cualquier cosa que se encuentre dentro del alcance del ritual de subducción, siendo la otra persona, además del invocador, el objetivo principal del Shikigami. Esto sucedía todo el tiempo, así que intentó hacerlo también con la 9ª invocación de ese tigre y el caso fue similar. Es decir, mientras él mismo no se acercara al lugar del ritual, estaría a salvo. Mahoraga o cualquier Shikigami, para el caso, solo irían tras el clon que lo había invocado. Por supuesto, si quería sellar un contrato, tenía que mantenerse dentro de ese radio de 200 metros o podría no funcionar, ya que el clon no puede realmente contratar al Shinigami, solo puede invocarlo, pero aún así, podría ser realmente útil en momentos como este cuando no estaba intentando luchar contra Mahoraga. Utilizó todos los métodos diferentes con el buey, está bien si son los clones los que invocan al Shikigami, siempre y cuando él mismo esté dentro del rango del contrato, entonces la subyugación funcionará. Por supuesto, invocar a Mahoraga solo para obtener un clon fue difícil. Tuvo que acumular mucho chakra y crear pergaminos de chakra para ello, pero valió la pena. Justo en ese momento, antes de que Papá Raga hiciera que Tsunade lo llamara papá, el clon se hizo a sí mismo, poniendo fin al ritual a costa de la vida del invocador. Haciendo desaparecer a Mahoraga. Peligroso sí. Es una locura tener un elemento desconocido como Mahoraga en una pelea como esta, totalmente. Pero no cabía duda de que, por el momento, esta era su mejor arma, aparte de exponer su vida en Internet. El único problema que tenía con este método era que debía asegurarse de que se cumplieran todas las condiciones antes de convocar a Mahoraga. Dejar que el clon absorba tanto chakra ya lleva demasiado tiempo, por no hablar de ahorrar tanto chakra como para que un clon pueda invocar a un Shikigami como Mahoraga. Incluso él, el verdadero, tiene serios problemas para lograrlo, requiere demasiado chakra. Shika corrió al lado de Tsunade. La sangre estaba por todas partes y no esperó ni un segundo. Sabiendo que no podía curar esa herida él mismo, hizo un sello con la mano y su sombra se extendió. Jiraiya, que intentaba detener la hemorragia, vio esto y adoptó una actitud defensiva. Lo mismo ocurrió con Shizune, que se interpuso protectoramente entre Shikamaru y Tsunade. Dejen de perder el tiempo, necesita atención médica, ¿acaso olvidaron que puedo curar? Dijo Shika con un ligero tono de irritación. Lo miraban como si fuera un villano de tercera categoría. Al oír esto, ellos también comprendieron que Shika no tenía malas intenciones, aunque era difícil de creer viendo de lo que era capaz su invocación. Pero eso no explicaba por qué había invocado a otra bestia. Esto era diferente, era un ciervo grande y de aspecto hermoso. Esta invocación en particular puede curar, muévete ahora. Shika no perdió el tiempo y condujo al ciervo redondo hacia Tsunade. La curación no funciona, dijo Shizune con voz ansiosa. Fue lo primero que hizo al llegar. Oír con chakra no funcionará. Pero mi invocación cura de forma diferente. Shika respondió ordenando al ciervo que curara a Tsunade. En ese momento, Tsunade ya estaba inconsciente, tal vez se debía a la brutal paliza que había recibido o tal vez a la pérdida de sangre. Podría ser porque le tenía miedo a su propia sangre, Shika no lo sabe, pero se alegró de que no viera al ciervo redondo. Él ya puede ver cómo ella alquila a Round Air para el hospital de Konoha a tiempo completo. No puede permitirlo al principio, nadie creía que un ciervo pudiera curarse, pero al instante, como por arte de magia, todas sus heridas sanaron. Casi de inmediato, hasta el punto de que parecía que la herida nunca había existido. Shizune dejó escapar un jadeo ahogado. Jiraiya reaccionó igual. Sus ojos se salieron de las órbitas, incrédulo. Ha visto la marca curativa de Tsunade y tiene que decir que es lo más parecido a la inmortalidad que ha visto, pero esto es posible resucitar a los muertos con este tipo de curación. Incluso el siempre idiota de Naruto, al ver esto, se le puso la piel de gallina. Ha sufrido muchas heridas a lo largo de su corta vida y nunca se había curado tan rápido. Ahora, no le cuenten esto a nadie. Les agradecería que todos guardaran este secreto. Especialmente tú, Naruto. Shika miró fijamente a Naruto y dijo, asegurándose de que el chico mantuviera la boca cerrada. ¿Cómo? Shizune no pareció escuchar lo que Shika dijo, ahora solo quería saber qué había pasado. Lleva a Tsunade de vuelta a la posada. Partiremos hacia Konoha en cuanto despierte. Shika no se molestó en responder. Su trabajo allí había terminado. También demostró de lo que era capaz ante las pocas personas clave a las que quería entrevistárselo. Eso debería darle el puesto, o al menos la visibilidad, que buscaba en el futuro. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando.
Tsunade abrió los ojos lentamente, haciendo una mueca de dolor por el fuerte dolor de cabeza que le había dejado su batalla anterior con Mahoraga. Se incorporó, frotándose la sien. Lo último que recordaba era haber estado a punto de ser atravesada por la espada de aquel monstruo. Gimoteando, miró a su alrededor y vio a Shika, Jiraiya, Shizune e incluso Naruto de pie cerca, esperando a que despertara. «Mocosa», exclamó casi gritando al ver a Shika allí, poniéndose de pie. ¿Qué era eso? ¿Algún tipo de monstruo? Debería haberlo aplastado. Shika permaneció de pie con calma, con los brazos cruzados. Los términos son los términos, Lady Tsunade. Estuvimos de acuerdo. Ahora que has perdido, tienes que volver a la aldea. La pelea debía ser entre tú y yo. No entre ese monstruo, dijo Tsunade con igual furia en su voz. Incluso ahora sentía como sus huesos eran aplastados bajo el peso de ese monstruo. Y esa fue mi invocación. Incluso las pruebas oficiales como los exámenes Chunin permiten invocaciones y las consideran parte de la fuerza de una persona. Fue completamente válida, perdiste. Sí, claro, ¿qué clase de citación era esa? ¿Me estás tomando por tonto? Si no me creen, puedo invocarlo de nuevo. Compruébenlo ustedes mismos si no creen que es una invocación. Shika puso las manos en una postura familiar que inmediatamente provocó un mini infarto a Jiraiya, Shizune y, sobre todo, a Tsunade. Tsunade le lanzó una mirada fulminante, claramente enfadada. Vale, recuerdo las estúpidas condiciones, chico. Pero de ninguna manera voy a volver a ser Hokage. Ya dije que eso no va a pasar. Shizune parecía nerviosa pero aliviada al ver a Tsunade despierta, y a Shika bajando las manos, lo que era muy similar a un dedo suspendido sobre el botón de una bomba nuclear. Señorita Tsunade, usted lo prometió. Tsunade la despidió con un gesto. Prometí volver a la aldea, no sentarme en esa silla de Hokage. No quiero tener nada que ver con eso. Soy médica, no política. Luego señaló a Shika. Solo regreso porque perdí contra tú, lo que sea que haya sido eso. Jiraiya, de pie junto a Shika, no pudo evitar reírse. Vamos, Tsunade, serías una gran Hokage. No puedes evitarlo para siempre. Es decir, mírate. Todavía tienes ese fuego, incluso después de haber sido noqueada. Tsunade le lanzó una mirada fulminante, sin mucha convicción. Cállate, Jiraiya. Tienes suerte de que no te atraviese el suelo de un puñetazo por haberme metido en este lío. Sí, más bien porque tienes ansiedad escénica después de intentar golpear a Papá Raga. Shika no lo dijo en voz alta, pero su rostro por sí solo hizo que Tsunade sospechara que el chico no pensaba nada bueno de ella. Shika se mantuvo firme. No necesitamos que aceptes ser Hokage. Mi misión era traerte de vuelta a la aldea, y nada más. Solo regresa a la aldea y contempla esos fósiles históricos. Eso es todo. Shika dijo, dejando a Jiraiya y Naruto perplejos al ver que solo había cumplido la parte de la misión que figuraba en la descripción del puesto. Ni Tsunade ni Shizune entendieron la referencia a los fósiles. Está hablando de los ancianos, dijo Jiraiya lentamente para aclarar sus dudas, lo que provocó que ambos rieran entre dientes. Tsunade cruzó los brazos y murmuró. Prepárate, Shizune, vamos a regresar. Tsunade suspiró, pero al oír esto, Shizune se iluminó como una vela. Jiraiya, al ver esto, dejó escapar un largo suspiro de alivio, pero luego volvió a centrar su atención en Shika. El chico se estaba volviendo cada vez más misterioso para él. Por supuesto, habló con el chico después de la pelea, pero la información que obtuvo no fue mucha. El chico era demasiado terco para su propio bien. Pero fuera lo que fuese, por el momento, Jiraiya creía que Shika no sospechaba de él. Tras llevar a Tsunade y Shizune de vuelta a la aldea junto con Jiraiya y Naruto, Shika no se quedó mucho tiempo. En cuanto entraron en la aldea, se disculpó y se marchó, dejando que los demás se encargaran de los trámites. ¿A dónde vas, mocosa? Ven con nosotras, no te vas a librar tan fácilmente, rugió Tsunade. Estaré en el hospital si me necesitas, aunque estoy 90% segura de que no, así que por favor olvida que existo mientras estemos dentro del pueblo, dijo Shika antes de irse, lo que hizo que Tsunade refunfuñara, aunque se preguntó por qué el hospital. Oye, espera, yo también voy, Shika. Naruto también salió corriendo. La razón por la que ambos querían ir al hospital era porque Sasuke estaba ingresado allí. Naruto vino porque estaba preocupado por Sasuke, pero como buen tsundere, no lo admitirá. Y Shikamaru vino porque planeaba manipular aún más a ese pobre chico. El hospital estaba más tranquilo de lo habitual, ya que aún se sentían las secuelas del ataque a Konoha.
Cuando Shika llegó a la habitación de Sasuke, lo encontró descansando. No estaba seguro de si Itachi había usado Tsukiyomi contra él esta vez o no, pero dado que estaba allí en el hospital, creía que sí lo había hecho. Después de todas las peleas con Itachi que ocurrieron hace 2 meses, es perfectamente posible que Sasuke despierte por sí solo ahora. Después de todo, Itachi no le hará ningún daño permanente a su querido hermano pequeño, el maldito trauma infantil que lo convirtió en un psicópata, pero bueno, el trauma infantil no es una gran preocupación en este mundo donde la vida misma no está garantizada. Simplemente no está entre las prioridades más altas. Sasuke parecía frustrado, probablemente por haber estado postrado en cama durante tanto tiempo. Te ves estupenda, finalmente perdiste la virginidad o algo así. Sasuke no entendió lo que eso significaba, pero aún así refunfunó. Cuéntame todo lo que sabes. Sasuke casi grunó. Ahora no dudaba de lo que Shika sospechaba, porque la presencia de Itachi en la aldea era exactamente como Shika lo había predicho. Mejórate antes de que, hablemos luego. Shika no quería hablar de esto ahora. Pero Sasuke tenía otros planes. El chico se puso de pie y fue a agarrar a Shika, aunque apenas podía mantenerse en pie correctamente. ¡Ay, qué fastidio! Te dije que no lo atacarás, pero no me haces caso. Si no puedes pensar con lógica, mejor no te digo nada. Madura, Uchiha, necesitas algo más que músculos para llevar a cabo esa venganza contra tu hermano. Shika escupió y se marchó, dejando a Sasuke solo. Sasuke no dijo ni una palabra en todo ese tiempo. Quizás porque sabía que Shika tenía razón. Se había comportado como un idiota. Necesita hacerse más fuerte, pero también necesita ser inteligente cuando la situación lo requiera. Desde allí, Shika decidió dirigirse al campo de entrenamiento número 9. El equipo de Gui siempre tenía una energía especial, y visitarlos le pareció una buena manera de relajarse después de todo lo sucedido. Sin embargo, había una razón especial por la que iba allí. Al acercarse al campo de entrenamiento, pudo oír los gritos emocionados de Lee y la voz tranquila pero concentrada de Neji, que instruía a Tenten en el combate. Solo miró a Lee por un segundo antes de que una sonrisa se dibujara en su rostro, para luego girar la cabeza hacia una chica conocida que estaba recibiendo un entrenamiento especial del propio Gui. Shika-kun, me alegra tanto que estés aquí, por favor, llévame lejos de aquí. No quiero entrenar más, gritó la chica pelirroja con grandes lágrimas corriendo por sus mejillas mientras se aferraba a Shika, se secaba las lágrimas y resoplaba contra la camisa de Shika. Shika observó esto con una mezcla de disgusto y alivio. Por el momento, no se molestó en hablar con Karin. Desvió su atención de la chica Gui. Gracias, sensei, por cuidar de Karin, respondió Shika haciendo una reverencia. Jaja, no te preocupes por algo así, Shika, tú cúrale, esto es lo mínimo que puedo hacer por ti, dijo Gui con una sonrisa típica de chico. Shika sintió que Karin, que aún lo abrazaba con fuerza como si fuera su último salvavidas, se hacía pedazos al ver esa sonrisa. Quedarse con Gui era demasiado para la niña. Shika no puede evitar disculparse en silencio mientras piensa en lo que sucedió hace 2 meses. Recuerdo. Tras el ataque a Konoha, Shikamaru se dirigió al hospital. Sabiendo de las heridas que Lee había sufrido a manos de Gaara, no quería dejar que las cosas siguieran igual que en la historia original. Había tenido la oportunidad de cambiar las cosas, ya que podrían no salir bien y tal vez Tsunade nunca regresaría, así que era mejor curar a Lee. Al acercarse a Gui, que estaba de pie fuera de la habitación de Lee, Shika pudo ver la preocupación reflejada en su rostro. Gui-sensei, lo saludó Shika con calma. Shika, ¿qué te trae por aquí?, preguntó Gui, intentando mantener la voz firme a pesar de su evidente preocupación. Gracias a Tenten, ya conocía a Shika lo suficiente como para no sorprenderse cuando apareció de la nada. Shika fue directo al grano. He oído hablar de Lee. Su estado no es bueno, ¿verdad? Gui suspiró, asintiendo. Los médicos dicen que solo alguien como Tsunade puede curarlo. He estado tratando de mantenerme positivo. Oh, Lee, todo esto es culpa mía, no debí haber permitido que esto sucediera. Gui dijo, y luego derramó lágrimas de juventud. Shika se quedó allí, tratando de ignorar la mayor parte de la dosis diaria de comedia que este mundo le arroja de vez en cuando. Él asintió, asimilando la gravedad de la situación. Puedo curarlo, dijo con tono serio. Pero necesito algo a cambio. Gui parpadeó, sorprendido por la declaración. ¿Tú? ¿Lee? Pero no terminó la frase, pues no quería cuestionar directamente las habilidades de Shika. ¿Qué quieres a cambio? Bueno, él no creía en Shika, pero sabía que si estaba allí, debía necesitar algo.
Necesito que guardes este secreto, dijo Shika, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie la escuchaba. Y mientras esté fuera de la aldea, quiero que protejas a alguien. Se llama Karin. Debes asegurarte de que no le pase nada mientras no esté y no se nombre a otro Hokage. Gui, aún escéptico ante la afirmación de Shika, vaciló. ¿Estás diciendo que realmente puedes curarlo? ¿Por qué mantienes esto en secreto? Shika simplemente respondió. Hay cosas que puedo hacer que no quiero que sean de dominio público. Lo entenderás cuando esté hecho. ¿Tenemos un trato? Aunque no estaba seguro, Gui asintió. Si puedes salvar a Lee, protegeré a Karin con mi vida. Gui no tenía ni idea de quién era Karin, pero lo haría si eso significaba que el chico podría curar a Lee. Aunque las probabilidades eran escasas. Entonces Shika entró en la habitación de Lee. Usando su técnica de maldición inversa, infundió energía en el cuerpo herido de Lee. Lentamente, los músculos y huesos de Lee comenzaron a sanar y sus heridas se unieron. Al cabo de un rato, Lee se movió y abrió los ojos con sorpresa. Esto, dijo Gui sorprendido cuando Lee y Shika salieron juntos de la habitación del hospital, y lo más importante, Lee caminaba sobre sus dos piernas. Flashback End. Sinceramente, no quería nada a cambio, pero sabía que Danzo no dejaría de tenerme en la mira, y que Karin, al ser una Uzumaki, también estaría en su punto de mira. Era importante hacer algo por su seguridad, pensó Shika con una sonrisa. ¿Qué estás haciendo? Deja de aferrarte a mí como un koala. Shika le dio un golpe en la cabeza, lo que hizo que la niña se agarrara a la cabeza con ternura, con lágrimas aún en los ojos. ¿Por qué hiciste eso? Gritó Karin. ¿Por qué me arruinaste la camisa? ¿Sabes lo engorroso que es lavar la ropa? Dijo Shika sin mostrar ninguna emoción en particular en su rostro. Karin miró a Shika con ojos atónitos. Pero entonces se dio cuenta de que en realidad lo estaba abrazando, y su rostro se puso rojo como un tomate, dejándola sin palabras. Ah, esto me resultaba familiar por alguna razón. Shika intenta recordar. Jura que ya ha visto antes esa cara roja como un tomate con humo saliendo de su cabeza. Pero Shika simplemente negó con la cabeza y lo dejó pasar. Shika-san, de repente escuchó una voz, era Lee, que corrió hacia él tras verlo. Ah, veo que estás bien, Lee. Shika sonrió, aunque de repente sintió un mal presentimiento. Vio a una chica que se acercaba, pero esta no era Karin. Tenten, ¿cómo estás? Antes de que pudiera decir nada, vio a Tenten mirándolo fijamente con los ojos entrecerrados. Tú, ¿no me dijiste que te ibas del pueblo y han pasado 4 meses desde que supe de ti? Dijo Tenten con evidente enfado en el rostro. Sí, lo siento, estaba muy ocupada, Shika estaba diciendo, pero Tenten resopló y actuó como una tsundere, lo que hizo que Shika pensara internamente que era problemática. ¿Me vas a decir qué has estado haciendo todo este tiempo? ¿Me oyes, señor? Tenten le dio un codazo en el pecho a Shika como una hermana mayor que le exige dinero a su hermano menor. ¿Por qué? Porque era más joven, obvio. Que fastidio, suspiró. Básicamente vino aquí para ver cómo estaba Karin, nada más, pero ahora la situación era problemática. No es que no quisiera pasar tiempo con Tenten, sino que prefería pasar ese tiempo con Hinata si era posible. Después de todo, aún tenía pendiente esa cita con ella. Preguntándose cómo iba a salir de esa situación, estaba a punto de inventar una excusa, pero fue entonces cuando Anbu llegó al campo. Ya de por sí muy cauteloso con Anbu debido a Roots y Danzo, estaba a la defensiva. Shika Nara, te han llamado a la oficina del Hokage, dijo Anbu, haciendo que Shika suspirara. Mientras estuviera en la oficina del Hokage, no podían ser raíces. Se volvió hacia Gui, que seguía sonriendo, hizo una reverencia y dijo gracias de nuevo. Gui-sensei, por favor, si no es mucho pedir, siga entrenándola. ¿Qué? No, no quiero, no, no. Karin siguió sacudiendo la cabeza con renuencia y mucho dolor en sus músculos y cuerpo. No te preocupes, déjamelo a mí. Gui levanta el pulgar. Gracias. Shika se marchó rápidamente tras decir eso, evitando a Karin que intentaba agarrarlo mientras la dejaba atrás sin piedad. Tras el regreso de Tsunade a la aldea, fue rápidamente escoltada para reunirse con los ancianos. Como era de esperar, los ancianos, Omura y Koharu, estaban ansiosos por hablar de un solo tema: que Tsunade asumiera el cargo de Hokage. Tsunade, nos alegra que hayas regresado, comenzó Koharu con tono serio. Ahora, la aldea necesita estabilidad. Eres la mejor candidata para asumir el cargo de quinta Hokage. Tsunade suspiró, temiendo ya la conversación. Por eso había dudado en venir. Aunque antes había dicho que no se convertiría en Hokage, ¿qué sentido tenía decírselo a un niño como Shikamaru o incluso a Jiraiya?
Las personas que realmente quieren que ella sea la Hokage son este anciano y probablemente el daimyo. No me interesa convertirme en Hokage. Acepté regresar a la aldea, nada más, dijo sin rodeos. Los ancianos se quedaron atónitos. No se habían dado cuenta de que Tsunade no tenía intención de aceptar el puesto. Se volvieron hacia Jiraiya para preguntarle qué sucedía, pero Jiraiya simplemente desvió la mirada como si ni siquiera estuviera allí. Al ver esto, un tic apareció en sus rostros, pero se calmaron. En ese momento, lograr que Tsunade asumiera el puesto de Hokage era más importante. Omura se inclinó hacia adelante. Tsunade, la aldea aún se está recuperando del ataque. Necesitamos un liderazgo fuerte, y tú eres la única capacitada para el puesto. Antes de que Tsunade pudiera responder, Jiraiya, que había estado sentado en silencio a su lado, habló. Estás perdiendo el tiempo, créeme. Llevo días intentando convencerla. No hay manera de que cambie. Ambos en ese momento le lanzaron un gruñido a Jiraiya, mirándolo con ojos puntiagudos de monstruo como diciendo, si no vas a ayudar, mejor cállate la boca. HMPH. Justo en ese momento, Danzo entró en la sala, con una expresión tan impasible como siempre. Había sido informado de la reunión y decidió asistir, sabiendo que el puesto de Hokage era el tema a tratar. Danzo tomó asiento en la mesa, observando atentamente la sala. Ah, Danzo, lo saludó Omura. Estábamos hablando del futuro del liderazgo de Konoha. Los ojos de Danzo se dirigieron hacia Tsunade, pero no dijo nada de inmediato. Estaba en contra de que ella se convirtiera en Hokage. De hecho, estaba en contra de que cualquiera, excepto él, se convirtiera en Hokage, pero guardó silencio ahora que ella se negaba. Si Tsunade rechazaba la oferta, podría surgir una oportunidad para él, aunque también estaban Jiraiya y el daimyo, quienes querían que el puesto lo ocupara Tsunade o Jiraiya. Tsunade, dijo Koharu de nuevo, con más insistencia esta vez, la aldea necesita a alguien como tú. Debes comprender la importancia de este cargo. Eres la única que puede ocuparlo ahora mismo. Tsunade se recostó en su silla, cruzando los brazos. Lo entiendo perfectamente. Pero no lo voy a aceptar. Busca a otra persona. Jiraiya soltó una leve risita ante su terquedad, pero añadió. Y tampoco me interesa convertirme en Hokage, así que ni se te ocurra volver a sugerirlo. Soy mucho más apto para el trabajo de campo. La tensión en la sala aumentaba a medida que la conversación avanzaba. Ambos ancianos insistían, intentando convencer a Tsunade o a Jiraiya de que aceptaran el puesto. Danzo permanecía en silencio, observando su negativa con cierto interés. Cuanto más se negaran, mayores serían sus posibilidades. Alguien tiene que liderar el pueblo, afirmó Omura con firmeza, y su voz adquirió un tono cada vez más autoritario. Esto no puede continuar mucho más. Tsunade se frotó las sienes, cansada del debate. Bien, dijo de repente, pillando a todos desprevenidos. Por ahora, supervisaré la aldea. Dirigiré la oficina y me aseguraré de que las cosas no se desmoronen. Pero eso no significa que sea la Hokage, es solo temporal y además hay una condición, dijo sabiendo que ese viejo fósil no la dejaría ir si no lo hacía, pero luego levantó un dedo, sonriendo con picardía, hay una condición. Los ancianos y Jiraiya la miraban fijamente, esperando a que continuara. Incluso Danzo, que hasta entonces había permanecido en silencio, parecía curioso. Quiero a cierta Nara bajo mi mando, dijo con una sonrisa astuta. Nara. Preguntaron los dos ancianos y Danzo frunció el ceño. El sobrino de Shikaku, Shika Nara. Es el único que puede ayudarme con el trabajo. No aceptaré un no por respuesta. El rostro de Jiraiya se ensombreció y gimió. Pobre chico, nunca me perdonará por haberlo traído de vuelta. Los ancianos intercambiaron miradas, sin comprender del todo por qué ella haría tal petición. Koharu arqueó una ceja. ¿Shika Nara? ¿Por qué él? La sonrisa de Tsunade se amplió. Es inteligente y sabe cómo hacer las cosas, tiene buenos conocimientos médicos y Tsunade hizo una pausa, dejando a los demás con la expectativa de una gran revelación, mientras Jiraiya sudaba a mares. Si Tsunade decía algo sobre los poderes únicos del chico, entonces sería problemático, y creo que me mantendrá entretenida mientras me ocupo de todo el papeleo aburrido. Jiraiya suspiró, sacudiendo la cabeza. Vas a hacerle la vida imposible, ¿verdad? Tsunade no lo negó, y seguía sonriendo con picardía. Danzo, que había estado observando en silencio, frunció ligeramente el ceño. No estaba contento con el giro de los acontecimientos, pero poco podía decir ahora que Tsunade había accedido a guiar la aldea. Así que eso fue lo que pasó, le dijo Jiraiya a Shika, que acababa de llegar a la oficina del Hokage.
Shika, tras escuchar lo sucedido, tenía los ojos temblorosos por la irritación y la ira. Él fulminó con la mirada a Tsunade, pero la rubia de pechos voluptuosos lo ignoró como si nada. Sin duda, toda esa experiencia lidiando con los cobradores de deudas estaba haciendo maravillas con su piel dura. Mocoso, quiero que me veas mañana por la mañana en la oficina del Hokage en punto. No llegues tarde, dijo Tsunade con un tono alegre. ¿No te da vergüenza acosar a un niño como yo? Replicó Shika. ¿Niño? El culo de Madara. Si eres un niño, entonces esos concejales son ángeles enviados por Sage. Cuidado, el mal karma te perseguirá, habrá consecuencias, me arriesgaré, dijo Tsunade con una expresión despreocupada en el rostro. Shika apretó los dientes ante esto. En la oficina de Konoha a las 5 de la mañana ¿cuándo voy a dormir entonces? ¿Dormir? ¿Qué es eso? Tsunade se limpia descaradamente la cera de los oídos con sus largos y delgados dedos mientras ignora a Shika, quien maldice para sus adentros. A esas alturas, a Shika le costaba mucho contenerse para no maldecir a aquella mujer malvada. ¿Por qué tienes esa cara? Preguntó Sasuke con las cejas arqueadas mientras observaba las ojeras de Shika. Últimamente, en el hospital, una bruja me está robando la vida, respondió Shika con el rostro demacrado, completamente privada de sueño. Sasuke parpadeó confundido, sin saber qué se imaginaba. Sacudiendo la cabeza, finalmente preguntó qué quería. Tenías razón, Sasuke se aclaró la garganta y comenzó, aunque le costaba admitir que estaba equivocado ante los demás. Sí, lamentablemente es así, créeme, no me gusta tanto como a ti. Shika murmuró para sí mismo, pero Sasuke lo escuchó claramente y decidió no responderle, manteniendo su atención en el motivo de su presencia allí. Tengo que hacerme más fuerte, pero también tengo que ser más inteligente si quiero matar a Itachi y a cualquiera que haya sido responsable de la ejecución de nuestro clan, dijo Sasuke y luego, para asombro incluso de Shika, hizo una ligera reverencia. Por favor, ayúdame, eres el único que puede ayudarme ahora mismo, dijo Sasuke. No le resultaba fácil pedir ayuda, incluso Shika se dio cuenta de que ni siquiera necesitaba conocer la personalidad de Sasuke por el anime. El chico estaba demasiado orgulloso de sí mismo por esto. Claro, por eso te hablé de mí en aquel entonces. Pero como ya te dije, no estás preparado. Aunque te vuelvas mucho más fuerte, no estarás preparado. Porque solo buscas poder en el sentido de jutsu, poder físico, e ignoras por completo el aspecto político, el pensamiento racional y, sobre todo, los instintos que un ninja necesita desarrollar con el tiempo. Actualmente, tus emociones te controlan, incluso si te haces más fuerte, así nunca podrás volverte verdaderamente fuerte, Shika dijo sin piedad, haciendo que Sasuke apretara los dientes. Sasuke también sabía ahora que el chico tenía razón. Llevaba mucho tiempo comportándose como un tonto, tal vez porque no había nadie que le mostrara lo que estaba haciendo mal o simplemente era demasiado terco para escuchar a nadie. Pero, esa derrota ante Itachi lo hizo reaccionar. No solo perdió en fuerza física contra Itachi, sino que también perdió mentalmente. Sus emociones lo llevaron a atacar irracionalmente a Itachi incluso sin esperar una buena oportunidad. Puso a Kakashi y a otros en peligro y, más que nada, una vez más Itachi no lo mató, demostrando que o bien no valía la pena matarlo o, como dijo Shika, había mucho más en juego que él desconocía. Fuera lo que fuese, el hecho de que no pudiera averiguarlo en todo este tiempo, explica que realmente necesitaba mantener la compostura. Por favor, dime cuáles son tus sospechas. Te juro que no actuaré sin un plan y un poder adecuados. No me dejaré dominar por mis emociones otra vez, dijo Sasuke con determinación en el rostro. Shika asintió al oír esto. Está bien. No te lo voy a contar todo, pero aquí tienes la esencia, dijo Shika, y luego procedió a explicar el conflicto entre la aldea y el clan Uchiha. La historia del clan Uchiha y luego sus sospechas sobre lo que pudo haber sucedido en aquel entonces. Al final, Sasuke estaba furioso. ¿Quieres decir que el Hokage ordenó eso? La voz de Sasuke era baja, pero había una clara ira en su rostro, el Sharingan estaba a la vista. Menos mal que puse material insonorizante alrededor del lugar. Es posible, después de todo eso Hokage, dudo que algo tan importante pueda suceder sin que él lo sepa. Supongo que él mismo no tenía previsto erradicar por completo al clan Uchiha. No tiene sentido políticamente, después de todo, como ya dije, no es como si todo el clan Uchiha estuviera exigiendo un coup. Probablemente solo quería eliminar a esos miembros para lograr una paz temporal. Si analizas su historial y estudias sus acciones más a fondo, más allá de lo que se enseña en la academia, descubrirás que, por lo general, prefiere la paz a la guerra. Técnicamente, Uchiha también está bajo su poder, así que ¿por qué querría erradicar por completo su propio poder?
dijo Shika mientras miraba hacia una dirección específica de la aldea. Entonces, ¿quién lo hizo? Preguntó Sasuke con intención asesina en su voz. Tengo un nombre, y sinceramente creo que no puede haber nadie más en el pueblo aparte de esta persona que pudiera haber hecho eso, pero no tengo ninguna prueba. Con su alta posición en el pueblo y tu mal genio, por ahora me callaré la boca. Shika no lo dijo. Sasuke apretó los dientes. Quería saber, diablos quería destripar a ese bastardo, pero mantuvo la calma. ¿Qué tengo que hacer para que me digas ese nombre? Preguntó Sasuke. Ah, ahora sí que hablas como un shinobi. Bien, sinceramente, solo una cosa. Solo tienes que volverte más fuerte, lo suficientemente fuerte como para vencerme. Si me vences, te diré su nombre. Shika respondió con una sonrisa burlona. Sasuke miró a Shika con furia, como si se hubiera follado a su madre. Lucha conmigo entonces. Si me vences una vez, no volverá a suceder. Dijo Sasuke, adoptando ya una postura de combate. Oh, bueno, ya lo sabremos. Pero tengo que decírtelo, no eres rival para mí tal como eres ahora. La sonrisa de Shika se amplió. Le gustaba ver a Sasuke frunciéndole el ceño. Sasuke no se molestó en hablar más con Shika después de esto y lo atacó. Esto no es una pelea de jardín de infancia, chico. No tienes idea de cuánto me contuve incluso entonces cuando peleaba contigo. Shika negó con la cabeza, aunque estaba pensando en liberar su estrés dándole una paliza a Sasuke. En la tenuemente iluminada sala del cuartel general de Root, un Anbu enmascarado se arrodilló ante Danzo y le entregó un documento sellado. Danzo tomó el archivo, escudriñando rápidamente su contenido con su único ojo visible. Mientras leía, su expresión pasó del interés a la profunda sospecha. El informe detallaba las actividades de Shika Nara, y lo que Danzo vio lo dejó atónito. Según el expediente, Shika había completado varias misiones de alto nivel, misiones que superaban con creces las que se le asignarían a un genin o incluso a un chunin. Pero estas misiones nunca se hicieron públicas. Hiruzen, sin duda, las había ocultado. No había manera de que pudiera hacerse con algo si el propio Hiruzen lo escondía, pero después de que él se fue, poco a poco empezó a descubrir todos esos secretos. Y fue entonces cuando su atención se centró en Shika Nara. Sobre el papel, el niño no tenía nada de especial, pero lo que vio en el examen Chunin demuestra lo contrario. Y ahora tenía la prueba. El niño era efectivamente de rango Chunin desde hacía mucho tiempo, pero Hiruzen lo había frenado. Había realizado varias misiones de alto nivel, incluso una de rango S. Danzo frunció el ceño profundamente. ¿Por qué Hiruzen ocultaría las capacidades de este chico? Apretó el archivo con fuerza mientras miraba al Anbu arrodillado. Esta información está incompleta. Necesito más. Sobre todo en lo que respecta a la relación de Shika con Tsunade, dijo Danzo con frialdad. El Anbu asintió. Por lo que sabemos, Shika fue obligado a trabajar en el hospital bajo las órdenes de Tsunade. Ella lo ha convertido en su asistente personal, aunque no está claro por qué. Los ojos de Danzo se entrecerraron. ¿Y su papel en el regreso de Tsunade a la aldea? ¿Qué sucedió? El Anbu vaciló un instante. No hay información fidedigna al respecto. Solo sabemos que, después de que Tsunade se negara inicialmente a regresar, el chico la desafió tras 2 meses de negativa de Tsunade a volver a la aldea. Pero no hay detalles sobre lo que ocurrió durante ese tiempo. Aquellos miembros de Roots que fueron asignados para seguir al Jinchuriki y a todos los que estaban con él nunca regresaron solos. Por supuesto, esto fue obra de Shika. Antes de demostrar de lo que era capaz, se aseguró de que no hubiera nadie más cerca para verlo. El ceño de Danzo se frunció aún más. ¿Un desafío? ¿Un Chunin recién ascendido desafiando a alguien como Tsunade? ¿Y nadie sabía lo que había pasado? Esto solo aumentó sus sospechas. Claramente, algo se estaba ocultando. Averigua todo lo que puedas, ordenó Danzo. Quiero todos los detalles de lo que pasó entre Shika y Tsunade. No más lagunas en la información. Si hay algo inusual, tráemelo de inmediato. Ay, Danzo-sama. ¿Y qué hay de esa chica Uzumaki? Sigue bajo la vigilancia de Ui, no podemos moverla sin que sospeche. Había una conexión entre el chico y la chica, ¿verdad? Fue Shika Nara quien le pidió a Ui que entrenara a la chica. ¿Entrenar o cuidar? Reflexionó Danzo, y resultó aún más sospechoso que Ui simplemente aceptara sin más. Había algo más. El Anbu asintió de nuevo antes de desaparecer entre las sombras, dejando a Danzo solo con sus pensamientos. Necesitaba saber más sobre Shika. Al principio, simplemente envió a su raíz a buscar al chico porque había descubierto su potencial en el examen Chunin, pero Jiraiya se interpuso. ¿Y ahora esto?
Hoy en día, Shika no tiene tiempo libre fácilmente. Tsunade lo tenía sometido a un entrenamiento intensivo en el hospital. A él no le gustaba, pero tampoco se rebelaba, simplemente porque estaba aprendiendo directamente de Tsunade. Podía curarse a sí mismo y a otros al instante con la técnica de la maldición inversa, pero eso no significa que tenga suficiente conocimiento sobre la autonomía humana para hacer algo más. Hay ocasiones en que la curación normal, por muy poderosa que sea, no basta y se necesita un conocimiento más profundo sobre medicina para sanar a los demás. Desde hacía tiempo quería aprender Jujutsu médico, pero quizás por falta de tiempo o porque no tenía a nadie que le enseñara, nunca llegó a aprenderlo. Así que ahora que estaba adquiriendo conocimientos con Tsunade, aprovechó la oportunidad. Pero esto también significa que no tenía suficiente tiempo para entrenar ni para estar con Hinata. Esto último le dolía especialmente. Ni siquiera pudo darle a esa pobre chica el regalo que le había prometido, y eso fue hace 2 meses. Suspiró. Aunque ponía a trabajar a sus clones casi a diario, su entrenamiento también se vio bastante afectado por ello. Y hoy era el día en que finalmente pudo pasar algo de tiempo con Hinata. Tuvo que luchar con uñas y dientes para conseguir un día libre del hospital, y hay que decir que Tsunade, cuando se trataba de eso, era una tirana. Aunque estaba seguro de que ella le guardaba rencor personal. Quizás no debería haber detenido a Mahoraga después de todo, reflexiona Shika con irritación en el rostro. Sacudiendo la cabeza para dejar de pensar en su desgracia, se dirigió directamente al lugar donde él y Hinata habían acordado encontrarse. Esto no era exactamente una cita. Shika le había prometido a Hinata que la invitaría a todo lo que quisiera. Pero no le importaría convertirlo en una cita de verdad. Le gustaba Hinata, no solo por el anime que veía, sino también porque la chica en sí le gustaba. No está seguro de cuál es la actitud de ella hacia Naruto, pero si fuera posible, le gustaría intentar conquistarla. No se pierde nada por intentarlo, ¿verdad? Luego fue hacia Hinata a donde ella quería ir, la chica eligió el puesto de ramen y de nuevo por alguna razón. Él sinceramente quería llevarla a un buen sitio, pero parecía que a ella le gustaba más el ramen. O tal vez no quería que alguien más la viera a solas conmigo en un lugar lo suficientemente grande. Al fin y al cabo, un puesto de ramen es un sitio donde todo el mundo va de vez en cuando a comer. Es bastante normal, pensó Shika, y cuanto más pensaba, más deprimente se ponía todo. Suspiró. Pronto llegó Hinata, llegó puntual, fue Shika quien llegó temprano. Shika-kun, gritó Hinata al entrar en la tribuna, haciéndose notar. Shika se dio cuenta de que no llevaba su abrigo y pantalones holgados habituales. Era una camisa que realzaba muy bien sus curvas, y la combinó con pantalones de estilo ambú. Era más parecido a cómo se visten muchas kunoichi en la aldea hoy en día. Te ves muy bien, Hinata, la felicitó Shika. Gracias, respondió Hinata sonrojándose y se sentó a su lado. Su aspecto no era femenino, sino más bien el de una guerrera curtida en la batalla. Era muy apropiado y modesto para una kunoichi, pero en ella, incluso esto se veía sexy demasiado desarrollada para su propio bien. Shika prácticamente tuvo que apartar la mirada de ella y le pidió que ordenara. Tío, tráele lo que quiera, hoy yo invito, dijo Shika, haciendo que el vendedor de ramen y su hija, que los miraban fijamente, y su sonrisa se movieran. Entonces, Hinata, ¿cómo has estado? ¿Ha pasado algún tiempo desde el examen Chunin? ¿Cómo te va? Shika inició una conversación informal. Todo va bien. Después del examen, papá volvió a darme clases y mi entrenamiento ha ido bien hasta ahora. Hinata sonrió y respondió. Parecías muy feliz. Sonrisa de Shika. Hinata asintió con la cabeza mientras tenía la cara llena de fideos, pareciendo bastante un hámster. Kawaii pero no lo dirá. Ahí está, Hinata la hámster. Ahora puedo morir en paz. Shika rió, haciendo que la chica que comía el ramen con ferocidad casi se atragantara y luego mirara a Shika con una mirada tierna. Resoplando, se dio la vuelta como si estuviera enfadada con él y se centró únicamente en comer, aunque seguía sin preocuparse por no parecer un hámster delante de él. Lo siento, no pude evitarlo, te veías demasiado lindo así como para no decírtelo, respondió Shika mientras le daba un bocado a su ramen. No podía comer como Hinata ni terminarse unos cuantos dorsen de llantos. Así que, para evitar quedarse sin comida y luego quedarse sentado incómodamente, solo tomó un pequeño bocado. Hinata ni siquiera se giró hacia Shika ahora, aunque esta vez la razón era más bien porque tenía un enorme rubor en la cara. ¿Quién llama a otra persona linda tan abiertamente? Esta no era la fecha que había previsto, pero hasta ahora le estaba gustando. Por cierto, ¿cómo está el equipo 8?
Hace tanto que no los veo, debería haberme reunido con Kurenai-sensei y los demás, pero el trabajo en el hospital no me deja tiempo, dijo Shika tratando de cambiar el tema de conversación. Sabía que Hinata no estaba enojada ni nada, pero seguiría actuando como si lo estuviera hasta que encontrara la manera de cambiar eso. Oh, todos están bien. Kurenai-sensei me dijo que te dijera que no deberías escatimar en tu entrenamiento de Genjutsu, dijo Hinata con un puchero, sabiendo que estaba tratando de cambiar de tema. Sí, lamentablemente, tengo que decepcionarla en eso. Hoy en día casi no tengo tiempo libre. Tsunade es una tirana, dijo Shika con expresión impasible, preguntándose qué malas decisiones habría tomado a lo largo de los años. Pero al oír esto, los ojos de Hinata se abrieron de par en par, su pequeña boca se abrió y sus cejas se arquearon. Estás aprendiendo con Tsunade-sama. Hinata, al igual que otras kunoichis, era una gran admiradora de Tsunade. Aprender no es la palabra que usaría, más bien sobrevivir a ella como sea. Shika puso los ojos en blanco con una furia justiciera en su voz. Pero la disimuló bien. No deberías decir eso de Tsunade-sama, Shika-kun. ¿Sabes que ella es una de las? Hinata estaba diciendo, pero Shika la interrumpió a mitad de la frase. Lo sé, uno de los Sanin, el único Senju vivo, princesa de la hoja, el mejor ninja médico vivo, bla, 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 lo sé todo. Pero eso no disminuye en absoluto mi sufrimiento bajo su mando. Shika dijo con un tono distante, tratando de no despotricar contra esa mujer despreciable. Hinata no parecía muy contenta con esto y quería decir algo más, pero antes de que pudiera hacerlo, Shika cambió de tema por completo. Vale, no hablemos de eso. Cuéntame sobre ti y cómo va tu entrenamiento. Si estás aprendiendo con tu padre, debes de haberte vuelto muy fuerte, ¿verdad? Preguntó Shika, intentando cambiar de tema, desviar la conversación hacia cualquier otra cosa. Sí, mi padre me enseñó muchas técnicas poderosas del clan y ahora mi presupuesto para comida también ha aumentado, respondió Hinata alegremente, sin importarle que Shika intentara evitar el tema por completo. Bien. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.